Dios te bendiga, Dios te guarde, el pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche, la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Me acompaña mi amada esposa en esta preciosa noche una vez más. Vamos a tener un tema bastante poderoso y glorioso. Amén. Y es el encuentro con Jesús, tener un encuentro con Jesús. Y vamos a hablar varios pasajes bíblicos de hombres que tuvieron encuentro con Jesús. Amén. Y es importante que nosotros en este tiempo escuchemos esta palabra porque entendemos que la Biblia nos dice que hay hombres que de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y queremos que usted entienda y que nosotros podamos entender una cosa muy importante en este tiempo. Cristo viene pronto. Amén. Y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Que no seamos huecos, que no seamos vacíos, sino que podamos alabar a Dios, glorificar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor, y no de labios, ¿verdad? Fingiendo algo que no es, sino que tengamos ese encuentro, esa pasión, ese amor al Señor y hacer su voluntad. Pastora. Amén. Dios les bendiga a todos. Estoy gozosa de estar esta noche conectada aquí, acompañando a mi amado. Quiero dejarles saber que estamos a través de Apple Podcasts y también de Spotify. Siempre le pedimos que por favor rieguen la voz para que sea de bendición a las personas que nos escuchen. Amén, gloria a Dios. Así que vamos rápidamente a darle una lectura a la palabra del Señor. Una de las referencias bíblicas donde estaremos hablando en esta hora, lo que es el encuentro. Qué importante tener un encuentro con Jesús, porque para eso Él vino, para Amén. que nosotros podamos encontrar la salvación a través de Él. Amén. Estamos considerando en esta preciosa noche, libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repite eso otra vez más. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow, poderosamente le está diciendo a Nicodemo, el que no naciese de nuevo de las aguas y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No eres candidato para entrar al reino de Dios. Así que, amigo que me escuchas en esta hora, es importante que tú le des tu corazón a Cristo y que puedas nacer de las aguas y del Espíritu. ¿Cómo hacemos esto? Dando nuestro corazón a Jesucristo, hacerle la oración, Señor, perdona mis pecados, mis ofensas, escríbeme en el libro de la vida, reconozco que he pecado contra ti y acéptame y escríbeme en el libro de la vida. Si haces esta oración sencilla, yo sé que la salvación entra en tu vida y en tu casa. Así que en esta hora es importante nosotros tener un encuentro con Dios, un encuentro con Dios. Como dije anteriormente, estamos unos tiempos y una temporada muy difícil, pero una temporada maravillosa también. Amén. Porque a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde el Señor tiene siempre hombres y mujeres de Dios que alaban y glorifican su nombre y que siempre están hablando y predicando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que siempre estarán predicando la palabra del Señor de una manera poderosa y gloriosa. En esta hora vemos donde Nicodemo, uno de los, ¿verdad? De los personajes que estaremos hablando, de que vino donde Jesús, delante de Jesús, a hacerle preguntas a Jesús, a preguntarle a Jesús, ¿cómo yo puedo, ¿verdad? Nacer de nuevo? Suena gracioso las preguntas que él hace, porque más adelante Jesús le dice, ¿cómo que tú sabiendo, siendo maestro, no sabes esto? Teniendo un conocimiento. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo tenía no solamente fama, porque no solamente sino posición, estaba bien parado, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, mas sin embargo, tenían conocimiento de la palabra, pero delante de Jesús fue confrontado. Delante de Jesús fue cuestionado. Y es lindo que cuando Jesús llega, nos muestra la transparencia, nos muestra la condición que nosotros estamos. Como decía yo y mi amada esposa hablando sobre esto, nuestro pastor, que tuvo un tiempo
en el Señor, ahora está con las moradas con el Señor. Él decía estas palabras: hay que empaparse de la palabra y del Señor. Y se gozaba de esto, se edificaba. Cuando decía estas palabras, hasta se lo saboreaba, porque él decía: hay que tener ese enamoramiento, ese deseo con el Señor, hay que empaparse del Señor. ¿Verdad? El pastor, gloria a Dios, Elio Ortiz, amén. Nos gozamos, ese fue una bendición para nuestra vida. Amén. Y él decía: empápese de la presencia de Dios. Le damos gloria al Señor porque podemos aprender sobre esto. Y es que realmente, si usted no se empapa de la presencia del Señor, usted llega a estar en una situación como estaba Nicodemo. ¿Cómo estaba él? Bueno, estaba viviendo una vida religiosa, pero no estaba viviendo una vida consagrada delante de Dios, con la comunicación o el encuentro o la relación íntima en el Espíritu con el Señor. Aleluya. Porque aún Jesús hablándole, él no entendía. Eso nos deja saber que nosotros podemos tener un conocimiento amplio desde Génesis y Apocalipsis, pero si no estamos viviendo para el Señor, esas palabras no hacen vida o efectiva en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento que tengamos, sino la vivencia que vamos nosotros viviendo en el Señor. Amén. Es importante que nosotros vivamos para el Señor, que nosotros le demos nuestra vida al Señor y que tengamos esa relación con el Señor. Cuando vamos al libro de Génesis y vamos al huerto en Edén, y ahí vemos a Adán y a Eva, Dios le dio todo, mas quebrantaron la relación entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por la serpiente antigua, llamado Satanás. Tenían conocimiento porque Dios le habló. Amén. Le dijo: no coman de este lugar, de este huerto, no coman de este árbol, que conocerás entre la vida y la muerte. Y Satanás los engañó, y ellos, en vez de obedecer a Dios y escuchar a Dios, escucharon una serpiente hablándoles a ellos y corrompieron el plan de Dios que tenía para ellos por causa de la serpiente antigua. Pero ellos fueron los que decidieron esto. Fueron ellos quienes escogieron esta decisión. Eso fue su decisión. Fue su decisión. ¿Ves? La decisión está en nosotros, ¿verdad, pastora? Amén. Claro que sí. El Señor nos dice las cosas y nos dice entre el bien y el mal, pero está en nosotros si escogemos, si queremos el bien o no queremos el mal. Amén. Claro que sí. Yo simplemente estaba pensando en momentos, ¿verdad? Que yo misma he tomado decisiones que no son correctas, ¿verdad? Podemos hablar de diferentes situaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero sinceramente que cuando uno toma la decisión fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas, nada bien sale de ahí. Y podemos ver eso cuando Adán y Eva tomaron su decisión. Nada bien salió de ahí, sino lo que hizo fue que nuestra relación con Dios, esa comunicación, ellos lo corrompieron, y ya esa relación que tenían ellos con Dios ya no estaba de la forma que Dios, ¿verdad?, lo había diseñado. Y por eso es importante que nosotros tengamos esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, esa presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Porque si no, nosotros vivimos una vida desconectada con el Señor. Podemos tener conocimiento, vuelvo y repito, podemos tener conocimiento. Nicodemo tenía conocimiento de la palabra. Estaba cara a cara con Jesús, con Dios hombre. Y aún estando con el Hijo de Dios a frente, él no entendía. Mas sin embargo, Jesús le dice: ¿pero acaso tú no eres maestro? ¿Acaso tú no enseñas y no sabes esto? Algo básico, sencillo. Una matemática sencilla y básica, y no lo sabes. Porque el conocimiento de la palabra, si no le das la práctica de la palabra y vivencia a eso, solamente lo que tienes es conocimiento humano, conocimiento de lo que has aprendido. Y es importante que nosotros tengamos esa
relación con Dios, que tengamos esa relación poderosa con Jesús, con el Espíritu Santo, más en este tiempo como nunca antes, por la cierta razón de que por ahí cualquier persona nos puede engañar. Y hay muchas personas con mucha letra, pero pocos están viviendo la palabra de Dios como está escrita. Así que es importante que usted sepa esto, que tenemos que vivir, tenemos que conducirnos como la Escritura nos dice que tenemos que conducirnos. Esto me recuerda a una persona que yo conozco que fue para el colegio, en los estudios, recibió su licencia, ¿verdad? Su certificado de la profesión, pero la persona nunca actuó, ¿verdad? Tomó acción en el certificado que tenía, en lo que se graduó. Tenía, ¿verdad?, toda la enseñanza, tenía todo lo que se fue ofrecido, pasó todos los exámenes, hizo todo lo que tenía que hacer para recibir y graduarse de esa profesión, pero nunca tomó esa profesión, y actuó en él, ¿verdad?, en ese certificado. Solo tenía en sus manos, pero no hizo nada con eso. En otras palabras, tenía conocimiento, se había graduado, tenía certificado, pero no estaba ejerciendo el conocimiento que adquirió. Amén. Y podemos adquirir mucho conocimiento de la palabra, pero si no la vivimos, exacto, tarde o temprano, seremos juzgados por ella. Amén. Por la cierta razón de que aún conociendo y no lo hiciste, vas a tener un problema. Amén. Y por eso es importante lo que es el encuentro con Dios, el encuentro con el Señor. Religiones hay de a montones. Muchísimo. Y cada día se levanta una nueva. Yes. Pero la vivencia, la relación, la comunión con Dios son pocos. Son pocos. Y es importante que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu Santo, con el Señor, con la palabra del Señor. Es decir, esto de que quiero ir a otro personaje después que volvamos otra vez a lo que es Nicodemo. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 9, dice que en los primeros versículos, dice que Saulo estaba respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Y vino el sacerdote, ¿verdad? Se presentó delante de ellos para pedirle cartas, para perseguir a los discípulos, a los hombres y mujeres de Dios que estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo tenía conocimiento. Pablo no fue cualquier cosa. Pablo tenía no solamente religión, sino que también había hablado diferentes lenguajes. Era un hombre muy preparado. Era un hombre muy docto en la palabra. Mas, sin embargo, fíjese que puede tener conocimiento y está persiguiendo al mismo Jesús. Santo, aleluya. Eso está poderoso. Poderoso. A veces tener la palabra de Dios no quiere decir que por tú conocer la palabra de Dios, tú estás en el Señor. A veces te puedes convertir a alguien, como así Saulo, en un perseguidor de los cristianos y del Señor. O sea, que esto es malanga con pique. Malanga con pique. Pero es la realidad. Amén. A veces nosotros con el conocimiento amplio de la palabra de Dios, en vez de restaurar, perseguimos a los que fueron llamados y escogidos. Santo. Tenemos que tener cuidado. Por eso es un encuentro con el Señor, porque el encuentro con el Señor ya nosotros conocemos y entendemos que ya esto no se trata de mí, ni mi conocimiento, sino del Señor. Y que yo no me ciño, sino que otro me ciñe. Ya yo no hago lo que yo quiero, sino que lo que el Espíritu y la palabra me dice que yo haga. Pero cuando yo permito
que sea yo, puedo aún con la palabra ser un perseguidor. Amén. Este hombre buscó cartas para seguir a los cristianos, los discípulos, Sí. aún teniendo un conocimiento amplio. No tenía un encuentro con el Señor, pero iba a tener un encuentro con el Señor. Aleluya. Iba a encontrarse con el Señor, con el caballero de la cruz se iba a encontrar. Dice que él respiraba, mira eso, respiraba muerte. Ese donde los veía, los olía y lo que decía, donde te veo la cabeza, donde te veo los pies, quiero ver tu cabeza. Estaba en una misión, Su misión era, los acabo y los acabo. Los voy a matar a toditos. Y se presentó para buscar carta y todo, en otras palabras, hacerlo todo delante de los hombres bien, con carta, con un sello. Era un hombre bien educado. Era un hombre educado, que sabía todas las leyes y reglamentos. Yo dije, yo voy a hacer todo por la ley. Exactamente. Acuérdese que por la ley puede perseguir, pero puede ser un perseguidor de Jesucristo. Y una cosa es que darte con el Rey de Gloria. Y el Señor le iba a mostrar a él lo que verdaderamente él estaba haciendo. Porque vuelvo y repito, no quiere decir que porque usted tenga palabra y conocimiento amplio, como decía mi amada, de que un hombre o una mujer se puede graduar, estudiar y tener un certificado de algo y si no lo ejerce, no quiere decir nada. Pero con todo y eso, tenemos que entender que con nuestro diploma, con nuestro conocimiento, tengamos cuidado. Amén. Que no seamos piedra de tropiezo, sino de bendición. Amén. Por el conocimiento amplio que Dios nos ha dado. Y no estoy, ¿verdad?, tirando o diciendo algo negativo de las personas que están bien educados. Amén. Porque la educación es buena. Amén. La educación ayuda. Y la educación, edifica para que tú seas un mejor ¿verdad? Hombre o mujer de Dios para el día de mañana. Amén. No estamos diciendo que no, porque sí, es que he visto también, pastora, donde hay muchas personas, le tiran mucho a la gente que estudian. Ay, no, que van a institutos o van también a Seminarios. A diferentes cosas así. Universidades cristianas para aprender más teologías. Entonces, no, hermano, eso es bueno, eso es maravilloso. Amén, amén. Tener conocimiento amplio de la palabra de Dios, eso es buenísimo. No podemos decir que no lo es, porque si no hay algo más malo es alguien que no tenga conocimiento ni educación, porque no está hablando, como yo siempre digo, sin fundamento. Tú no puedes hablar algo que tú no sabes. Tienes que hablar algo que tú conoces y que tú sabes. Es importante educarse. La educación es buena. Lo que sí digo es que cuando tu educación se impone en medio del propósito de Dios, pues entonces ya ahí es que no es bueno. Exactamente. Ahí es cuando está... peligro. Es un peligro tan grande donde puede ser un perseguidor. ¿Ves? Como vemos a Pablo, a Saulo en ese entonces, donde estaba persiguiendo al pueblo. Estaba siguiendo a los discípulos, a los hombres de Dios, porque no querían que se predicase en el nombre de Jesús. Pero Jesús le iba a dar una enseñanza que le tenía que entrar en un encuentro. Dice la Biblia del Señor, ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando usted lee ese narrativo, dice que Dios se le aparece. Y él no andaba solo, él andaba con personas. Y dice que lo hizo caer. ¿Ves? No sabemos si, como mucha gente dice, que fue un caballo, una mula, porque el secreto, yo no lo sé. Yo lo que sé fue que de ahí el Señor lo tumbó para que entendiera quién era el Señor. Amen. Que el grande es Dios, el grande es el Señor. Y el Señor le explica, le dice, mira, tú me estás persiguiendo a mí, no es a ellos, es a mí que me estás persiguiendo. Tan pronto Saulo entiende que fue Jesús quien le estaba hablando, tan pronto le entendió lo poderoso, porque dice que perdió hasta la vista rápido. Vio algo poderoso y tuvo un encuentro con Jesús ahí. ¿Ves? Tuvo un encuentro con Jesús ahí. A entrar en ese encuentro con Jesús fue confrontado una vez más, así como Nicodemo, con la verdad. Cuando nosotros estamos frente a Jesús, vamos a ser confrontados.
Aquí usted puede mentirle al pastor, usted puede mentirle a la pastora, usted puede mentirle a los líderes, usted puede mentirle a quien usted desee. Pero tarde o temprano, como decía mi amada, tarde o temprano todo lo que está hecho en la oscuridad va a salir a la luz. Amen. Va a ser revelado. Amen. Y no importa que usted corra, tarde o temprano será alcanzado. Amén. Jonás quiso correr y se fue haciendo lo que le dio la gana. Pero, ¿qué pasó? Dios manda una tormenta, se tiene que tirar, porque si no se tiraba lo iban a tirar, como quiera. Amén. El pez ya lo estaba esperando. Exactamente. Hasta que tuvo que entender que tú te puedes correr para donde tú quieras. Tú puedes hacer lo que usted piensa que es lo correcto, pero tarde o temprano Dios te va a alcanzar. Amen. Dios te va a alcanzar. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dios como quiera siempre va a revelar su gloria. Amén. Así que no corras de Dios, No. obedece a Dios, a la voluntad de Dios, porque realmente corremos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto para después a lo último decir, wow, si yo hubiera conocido al Señor. Eso es lo que estaba pensando. ¿Verdad que sí? Yeah. Nosotros ahora que le servimos a Dios por muchos años ya, digo yo muchos, pero para mí son pocos. A mí también. Porque yo quisiera que hubiera nacido y criado en el Evangelio. Amén. Pero fíjese que ya más de 20 y pico años sirviéndole a Cristo y es lo mejor que me ha pasado. Digo, ¿por qué no lo conocí hasta desde el principio? ¿Ves? Pero la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y con todo eso, fíjese que Dios me alcanzó, tuve un encuentro con Jesús. Amen. Y yo digo, wow, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tener un encuentro, una relación. A veces cuando me siento triste, cuando llega un momento a mi vida, clamo a Dios y Él me responde. Amen. Clamo a Dios y Él me escucha. Yes. Y es tan poderoso. Hay gente que han tenido, esa relación, han tenido esa experiencia con el Espíritu de Dios y con el Señor, que estaban hablando con el Señor en secreto, porque la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 hacia adelante, así dice que nosotros, mira, cerremos las puertas de nuestras recámaras y hablemos con el Padre que está en secreto. Y el Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. Aleluya. Y es maravilloso, amada, porque hablamos en secreto con Dios y podemos ir a una campaña, un culto, a un lugar afuera, donde quiera, y viene Dios y nos habla, nos administra. Porque servirle a Dios y tener un encuentro con Dios te muestra qué tan real y verdadero Él es. Amen. Que no importa dónde tú te metas o en la oscuridad que tú estés, Él te va a encontrar. Amén. Él te va a hallar. Por eso es importante tener ese encuentro con Dios. Es importante. Muy importante cuando uno tiene esa relación, cuando uno tiene ese encuentro con Dios y ya tiene esa relación con el Señor día tras día, ¿verdad? Porque es importante de día tras día de poder siempre tener esa comunicación con el Señor, buscar de su presencia, dejar que el Espíritu Santo nos llene. Lo que me encanta del Señor es que es nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial es nuestro Padre. Un Padre que cuida de sus hijos, un Padre que nos corrige, un Padre que trae convicción a través de su Espíritu Santo. Ese es encuentro con Dios, que cuando nosotros aceptamos que tenemos un Dios que, como dijo, ¿verdad, mi amado? Nosotros no nos ceñimos nosotros mismos ya el Señor es que nos ciñe. Nosotros ya estamos en las manos del Señor y Dios es que nos guía, que nos guarda, que nos dirige. Cuando tenemos ese encuentro, y ese encuentro, cuando nosotros tenemos ese encuentro, tenemos que seguir manteniendo esa relación con nuestro Dios. Porque tener un encuentro con el Señor y después dejarlo es otra cosa, ¿verdad? Porque cuando tenemos ese encuentro con el Señor, tenemos que también seguir esa relación, seguir buscando del Señor. Porque tener un encuentro y luego dejarlo hacia atrás o como estaba hablando mi amado también, de no tenerlo como prioridad, de las cosas cambiar, de poder tú agradar al hombre en vez de agradar al Señor. Y, tú sabes, las cosas ya cambian. Tuviste un encuentro, y ese encuentro lo sigues manteniendo con la comunicación y esa relación con Dios. Eso es muy esencial.
Amén. Y es poderoso. Amén. Estaba aquí buscando la palabra del Señor. Sobre el encuentro. Es algo maravilloso. Cuando nosotros Amen. entramos lo que es el encuentro con Dios, podemos ver la voluntad de Dios para con nosotros. Amen. Y por eso es que tenemos que entender que si nosotros entramos en ese encuentro, si nosotros entramos en conocer a Dios, porque ya Dios nos conoce a nosotros. Amen. Nosotros somos los que tenemos que conocer a Dios y podemos tener esa relación maravillosa en el Señor, podemos tener esa relación poderosa donde el Señor comienza a hablarnos, a ministrarnos de una manera poderosa y entendemos mejor el plan de Dios para cada uno de nosotros. Es así que a veces decimos, pero Señor, ¿por qué tú tienes esto de esa forma? ¿O por qué haces esto de aquella forma? Pero Dios sabe todas las cosas. A veces cuestionamos, hasta cuestionamos a Dios, decimos, pero Señor, pero Dios conoce. Cuando entramos en ese encuentro, el Señor nos revela y nos muestra por qué es que hace las cosas, aunque en el momento no las entendamos. Tarde o temprano Él nos las va a revelar a nosotros, para que nosotros entendamos que su propósito es grande para la humanidad. Es poderoso. Imagínate que es tan grande que cuando Saulo, Jesús le habla, le dice, tú me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a los discípulos, a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Y se te va a hacer duro. Pero Saulo fue sabio. Cuando entró en ese encuentro que supo que era el Señor hablándole y tuvo esa experiencia, dice, ¿qué tú quieres que yo haga? No lo cuestionó, no lo preguntó, le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él le dice, mira, yo quiero que tú vayas por este camino a la derecha y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. A la misma forma, dice que Ananías tenía esa relación con Dios, obviamente, porque Dios se le revela y le habla y le dice, mira, va a venir este hombre y yo quiero que tú lo cojas en tu casa. Que mira, ya yo lo he transformado. En otras palabras, te dicen, ya él tuvo un encuentro conmigo. Aleluya. Y fue transformado por el poder de mi palabra, no la mía, sino la de Jesucristo. Cuando Jesús nos habla, tiene que haber una transformación, un cambio, porque lo que Jesús quiere hacer con nosotros es transformar nuestras vidas y mejorar nuestras vidas. Vemos que ahora, cuando él va a esta casa de Ananías, recobra la vista y él comienza rápidamente el encuentro a ser ahora alguien que perseguía a ser perseguido. Para que usted vea que cuando tú encuentras con el Señor y haces la voluntad del Señor, entonces hay una transformación. Hay una transformación y ahora no vas a perseguir, pero ahora vas a ser perseguido. Por a causa del nombre de Jesús somos perseguidos. Amén. Me gustaría hablarte vamos más adelante a entrar a Nicodemo, pero me gustaría hablarte en Lucas capítulo 19. Lucas 19 nos habla también de Zaqueo. Habla Zaqueo. Zaqueo era un hombre que tenía una necesidad interior. Obviamente tenía un vacío. Es tan importante que dice que este hombre no era muy alto de estatura y tenía ese vacío y quería conocer quién era Jesús. Quería saber quién era Jesús. Porque se le había hablado, tal vez, se le había escuchado que Jesús estaba haciendo milagros, prodigios y que este hombre era diferente a todos los hombres que en esa temporada había. Pero por la causa de su estatura no podía ver a Jesús, porque sabemos que por la Escritura, cuando Jesús empezó a ejercer el ministerio, siempre había multitud a su alrededor. Dice la Biblia que en algunos de los narrativos en la Biblia dice que habían, no contando mujeres y niños, 5,000 personas, imagínense. Si contamos un niño de esos 5,000 cada uno, ya son 5,000 más. Y si contamos las mujeres, son 5,000, ya son 15,000. Para que usted vea que era una multitud bastante grande. Amen. Aunque 5,000 nada más, ya son bastante, entre muchos. Mas, sin embargo, este hombre dice, yo tengo una necesidad. Y para ver a Jesús, dice que la Escritura que él se trepa en un árbol llamado sicomorro, donde él necesita treparse en ese árbol para entonces ver a Jesús. Lo lindo y precioso de todo esto, amada, es que
Jesús conoce nuestro corazón. Amen. Jesús conoce nuestra necesidad. Amen. Jesús sabe cuando hay un vacío que necesita ser lleno. Jesús conoce cuando nosotros necesitamos ser transformados por el poder de su palabra y de su espíritu. Y Jesús, que lo conoce todas las cosas, vio que este hombre estaba en ese árbol mirando para observar cuando Jesús pasase. Aleluya. Jesús le dice, mira, Zaqueo, baja, date prisa, porque es necesario que yo pase por tu casa. Y aunque sí hubo murmuradores, parece que... No era un hombre muy, muy amado. Amén. Por su reputación. La reputación pues tal vez lo seguía y había personas, ¿verdad?, que murmuraban y decían, pero diciendo esto, que había entrado a posar en un hombre pecador. Imagínate, ya lo tenían marcado, manchado y así era. Pero Jesús quería tener un encuentro con Zaqueo. Aleluya. Y Zaqueo también quiso tener un encuentro con Jesús. ¿Ves? Porque en un encuentro no solamente Jesús puede aparecer, pero si tú no deseas, si tú no quieres, no vas a tener ese encuentro con Él. Quiero volver una vez un momento ahí en la palabra. Nicodemo tenía conocimiento, pero no quería, estaba como en el 3 y 2. Sí. Como que quiero saber quién es más de Jesús y esto, pero Jesús le está diciendo, tú quieres tener un encuentro conmigo, tú tienes que poner de tu parte y tienes que nacer de nuevo. Amén. Y aunque él no lo entendía, pero Jesús le está diciendo en el espíritu, tú tienes que nacer de nuevo. Zaqueo sí sabía esto, que tenía una necesidad, tenía un vacío. Y Jesús cuando le dice, date prisa, que necesito pasar por tu casa, cuando Jesús le habla y lo confronta, él reconoce su condición. Y tuvo ese encuentro con Jesús. Al tener ese encuentro con Jesús, dice, mira, Señor, ¿qué tú quieres? Yo vendo todo, yo hago todo y le pago 3, 4 veces lo que yo tenga que hacer. Dime lo que yo tengo que hacer. Mira qué encuentro maravilloso. Qué encuentro poderoso. Eso es poderoso. Poderoso. Porque le dice, yo le doy a todos doble, triple, no importa. Yo estoy dispuesto, después de este encuentro, dar lo que tenga que dar por Jesús. Todo lo contrario que dice la Biblia del Señor, ¿verdad? En el joven rico. El joven rico... Ese no quería dar nada. Se presentó delante de Jesús. Y delante de Jesús, Jesús le dice a Jesús, oye, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Para llegar al reino de los cielos. Me dice, bueno, ¿hiciste esto? Sí, lo hice. ¿Hiciste esto? Sí, lo hice. ¿Hiciste esto? Lo hice. Sí, Señor. Ah, pues está bien. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Dice que se entristeció en su corazón y dijo, van a coger mis maletas y me voy. No quiso, el amor al dinero. El amor al dinero y no quiso el encuentro con Jesús. Es lamentablemente que por a causa de el amor a muchas cosas, no solamente al dinero, claro, a las cosas materiales. En este tiempo, la gente no quiere a Jesús. La gente no quiere un encuentro con Jesús porque lo material le importa más, sí, que Jesús. Más importante. Y muchas de las personas son gente que ya han tenido ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Que han tenido esa relación, esa intimidad, pero ahora las cosas cambiaron. Porque su corazón cambia. Cuando el corazón cambia y la mente cambia, acuérdese que si tú encontraste el Espíritu Santo, se va a apartar, se va a ir. ¿Por qué? Porque ya tú no lo quieres, lo has reyestado. No hay cosa más triste, dolorosa, verle a una persona que esté reyestando a otra persona. Y dice, pues entonces, ¿para qué tú me quieres? ¿Para qué estoy? Si tú no me deseas, tú no quieres que yo esté contigo, tú no quieres que yo sea parte de tu vida, de la trayectoria y de la historia. Y así mismo en la presencia del Señor, si no la deseamos, pues Él dice, pues yo me voy. Por eso es importante tener ese encuentro con Jesús, esa relación con el Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Mira, cada día, cada mañana, cada noche, amén, cada momento que podamos tener con esa intimidad con el Señor, amén, aleluya, podemos entrar esa relación con el Señor. Y lo bonito de las relaciones es que más tú trabajas en esa relación, más creces. Amén. Más creces. Si no es así, si tú no pones de tu parte, pues mengua. Cae y lamentablemente se corrompe y se daña esa relación
que un momento dado fue una relación maravillosa y bonita. Por eso es que, es como decía mi amada, que puede haber un tiempo que conocíamos al Señor y hacíamos todo para el Señor, pero cuando por a causa de lo material, por a causa de diferentes cosas, dejamos o menguamos, ya la relación con Dios está rota, ya no puede haber esa comunión con el Espíritu, la palabra y el Señor en nuestras vidas. Por eso es importante tener ese encuentro con Dios y mantener ese encuentro con el Señor. Dios le importa todo de nuestra vida y a veces no lo pensamos de esa forma, pero Dios le importa todo. Tu Padre Celestial, tu Creador, Él importa todo de tu vida. Sí. En cada aspecto de tu vida, tu familia, en tu trabajo, tu relaciones con las amistades, familia, y ministerio, todo, tu salud, todo. A Dios le importa todo de tu vida. Esa es la parte de la relación con Dios. Exactamente. Esa es la parte de la relación donde nosotros, cuando tenemos ese encuentro con Dios, amamos tanto al Señor que todo diario vivir lo ponemos en las manos del Señor. Decir, Señor, ¿por qué? Porque tú eres el que dirige mis pasos. La Biblia dice claramente en el libro de Proverbios que Él es el que dirige nuestros pasos. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, Él sí dirige nuestros pasos. Mira a Pablo. Pablo, cuando fue transformado y cambiado por el poder de Dios, que fue confrontado por el Señor, que tuvo ese encuentro poderoso, ahora él no decía lo que él quería decir, él no hablaba lo que él quería hablar, él no caminaba por donde él quería caminar, sino que era dirigido por el Espíritu Santo y por el Señor. Amen. Y hacía todo lo que el Padre el Padre Celestial, nuestro Señor, le había dicho que él haga, él hacía. Ya no él lo hacía porque él tenía un conocimiento amplio, ya él no lo hacía porque él fue a la escuela y estudió y se graduó, sino que él lo hacía porque con el conocimiento que él conoció y el encuentro que tuvo con el Señor, ahora él camina conforme a lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y siguió. Y es bonito porque eso fue un ejemplo. Él dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amen. Cristo fue uno de los que nos enseña, ¿verdad? Que nosotros podemos imitar como a Pablo, como a Jesús, las cosas que él hizo. Amen. Bueno, Jesús, ¿qué hacía? Cuando a él lo confrontaban y le hablaban, le dice, mira, yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras que mi Padre me ha dado. Yo no vengo a hacer lo que yo quiera, yo hago la voluntad de mi Padre. Dejando saber que tenía un encuentro con el Padre también, tenía una relación con el Padre. Nuestra relación con Dios es importante en este tiempo. Amen. Porque sin relación con Dios vamos en camino a perdición. Porque vuelvo y repito, como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y nosotros, si no entendemos esto, traemos muerte a nuestra vida y muerte espiritual, que es la más terrible. Mucha gente se preocupa por muerte terrenal, pero la muerte terrenal no es comparable a la muerte espiritual. La muerte espiritual es eternal. Y así que es importante que nosotros entendamos que la muerte espiritual es más importante que la muerte carnal o físico. Así que cuando vemos ahí a Zaqueo recibió la bendición de parte de Jesús y comenzó a hacer la voluntad que Jesús quisiese que él le había dicho y que se hace en su vida. Y él lo hizo. Tuvo ese encuentro con el Señor. Y hay muchos ejemplos bíblicos. Muchísimos ejemplos. Pero quiero volver otra vez, como estamos hablando de Nicodemo, porque era un hombre de conocimiento. Sí, un fariseo, un hombre de conocimiento de la ley de Moisés. Era un hombre que tenía las herramientas todas en el bulto de él. En otras palabras, tenía un conocimiento amplio. Mas, sin embargo, ahora cuando está confrontado delante de Jesús, Jesús le dice, bueno, tiene que nacer de las aguas y tiene que nacer del Espíritu. Y él le dice, ¿cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Yo me imagino a Jesús diciendo, ay, Dios mío, Señor. Yo leyendo esa escritura que Jesús le respondió, pero tú no eres un maestro. Y tú no sabes esto, es increíble. Ahí nos enseña mucho. ¿Verdad que sí? Aquí en este camino, no porque decir que seamos maestros, porque tengamos un nombre o
Alta una posición, credencial, yeah. una alta posición o un certificado. Eso nos deja saber a nosotros que eso tiene, obviamente, se le puede aplaudir que es bueno que Amén. tengamos, pero eso no te salva. Sobre todo es ese encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús es lo que te va a salvar a ti. Esa intimidad con el Señor, Amen. esa relación con el Señor es lo que Yes. te va a salvar a ti, porque vuelvo y repito, puedes tener todas las palabras de la tierra, el conocimiento amplio, puedes tener conocimiento bíblico, Ujú. puedes hablar en diferentes lenguajes, pero si no tienes esa comunión y esa sincronía con el Espíritu Santo y con el Señor, y mm, como dicen un buen puertorriqueño, no te vistas que no vas. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa relación con Dios, esa comunión con el Señor, y lo que has aprendido tienes que ponerlo a práctica. Yo hablaba esta semana pasada en la iglesia del Señor y decía que en el libro de Santiago habla de la fe con las obras, que la fe sin obra es muerta. Amén. Es importante que tú sepas de que tú puedes decir, yo tengo fe y llenarme de fe, pero si tu fe no tiene obras, de nada sirve. Viene siendo, como dice el libro de Corintios, capítulo 13, que nos refiere y nos dice, si yo no tengo amor, seríamos como timbal que retiñe, sería como un metal que suena mal. ¿Por qué? Porque si tú haces todo lo que haces y lo haces y no tienes amor, de nada te sirve. Puedes tener conocimiento amplio, pero si tu amor, la pasión, esa relación con el Señor no está ahí, lo estás haciendo en vano. La Biblia dice algo claro, es bien poderoso, amada, y es que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano son los que la edifican. Si Dios no está en el asunto, no porque tengas el conocimiento, eh, si no está la mano de Dios, es en vano edificarla. Y si usted construye sobre la arena, la casa será construida. Claro está construida, está edificada. Ujú. Pero tarde o temprano vienen los vientos, viene la lluvia, viene las olas y se la lleva, se la lleva. Ujú. Y así es cuando tenemos conocimiento amplio de la palabra, pero no le damos seguimiento Amén. y la vivimos. Ujú. Tenemos una fe, decimos yo tengo fe, pero no veo las obras. Tienen que tener la certeza, pastor. Tener la convicción, Mm. certeza y convicción de que realmente es. Yes. Y hay que ponerla en práctica lo que Amén. estamos esperando y tenemos, Ujú. decimos, yo tengo una certeza y tengo una convicción de que esto hace. Pues mira, camina conforme esa Amén. convicción, Gloria esa a Dios. certeza. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos un encuentro con el Señor, confiando en el Señor. Porque los que confían en el Señor, eso van a durar, eso Yes. van a permanecer. Las cosas son sencillas de esta forma. Ujú. Y es que nosotros, cuando tenemos esa relación con Dios y ese encuentro con Dios y vivimos con ese encuentro en el Señor, podemos gustar de las grandezas y de las bendiciones de Dios. Pero si no es así, estamos construyendo en el lugar erróneo. Aleluya. Tú sabes que tú vayas a comprar un terreno y bueno, como esos días, esos meses estaba el sol bien asolado y estaba bien caliente, pues la tierra estaba seca. Ujú. Pero cuando pasas 6 meses y miras para atrás, la tierra está mojada Mm. y no puedes construir. Eso es lo que le dicen wetland. Yes. Qué tristeza, ¿verdad? Ujú. Perdiste el tiempo, Ujú. el dinero. Ujú. Y así es cuando tú tienes un conocimiento de la palabra, pero no tienes una vivencia, no vives lo que tienes del conocimiento que has adquirido. Aleluya. Es importante que yo y tú podamos vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, que si la Amén. palabra dice esto, pues vamos a hacer lo que la palabra dice y podemos entender que esa es la voluntad de Dios con nosotros. Ahí tenemos un encuentro con Dios, ahí sabemos que estamos en el encuentro con Dios. Y esta palabra no es en vano, ¿verdad? Esta palabra es vida, vida para nuestras vidas. Y
necesario de nosotros caminar por ella. Cuando tenemos encuentro con el Señor, empezamos a buscar de la palabra de Dios, empezamos a tener esa relación con el Señor, esa comunicación con el Señor día tras día. El Señor empieza a moldearnos y cuando llegan esos momentos difíciles, pastor, estamos preparados a través de su Espíritu Santo. Tenemos que caminar por ella. Quiero entrar en una referencia bíblica más ¿verdad? Yo sé que el tiempo avanza. Amén. Y esto está tremendo, pero le damos gloria al Señor por estos medios. Amén. Pero esto del encuentro es algo serio. Amén. Algo serio porque los fariseos, los saduceos, yo siempre digo la compañía de los feos. Todos los feos. Vemos que cuando Jesús estaba haciendo un bien a la sociedad, cuando Jesús estaba haciendo un bien a los lugares, haciendo sanidad, liberación, impartiendo pan, peces, alimento a los que estaban necesitados, todo lo que se le había puesto en sus manos, él lo hacía con el beneficio de que Dios reciba la gloria y que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Amén. Mas, sin embargo, los religiosos, los saduceos, los fariseos estaban molestos que Jesús estaba haciendo milagros y prodigios para que usted vea que ellos no tenían un encuentro con Dios. Esta es una parte triste donde tenían un conocimiento porque ellos decían, nuestro padre Abraham, nuestro padre David nos enseñó que Moisés, y decían a todo el mundo. Mas, sin embargo, tenían al Hijo de Dios de cara a cara, frente a ellos, y no podían tener un encuentro con Jesús. Fíjese que están de cara a cara. Estaban del autor, ¿verdad? Consumador de la vida, el Hijo de Dios, frente a frente. Ellos pudieron ver sus ojos. Ellos pudieron ver sus labios. Pudieron ver quién era Jesús. Lo vieron encarnado en la tierra. Tuvieron una experiencia, un privilegio que quisieran nosotros tener. Lo tuvieron frente de ellos. Y no lo aprovecharon. Podían tener un encuentro maravilloso de parte de Jesús y no lo quisieron. No lo desearon. Al revés, lo cuestionaron, lo insultaron, lo escupieron, le pusieron coronas de espina, le dieron latigazos, lo mofiaron y lo llevaron hasta la cruz. Estando Jesús a frente de ellos, Jesús le dijo, yo vine a salvar lo que estaba perdido. Yo vine a la casa de Israel para que ellos sean salvos. Y la casa de Israel no pudo entender esto. No pudo entrar en un encuentro con Dios. Aleluya. Aún teniéndolo frente a frente. Eso es algo triste. Y podemos meditar, pero en este tiempo sucede también. Amen. Muchas veces Dios le está hablando a una vida y la vida sigue corriendo. Dios le está hablando a una persona a través de estos medios y la persona no quiere hacer caso, no quiere obedecer, no quiere tener ese encuentro con Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que si escuchamos la voz de Él, que no endurezcamos nuestro corazón, que cuando Él toque a la puerta y llama, que usted le abra la puerta. Amén. Que si usted le abre la puerta, Él entrará, cenará con Él y usted con Él. Pero si no entras en un momento de negación y no puedes tener ese encuentro con Dios. Es importante ese encuentro con Dios en este tiempo. Amén. Las cosas están más de mal en peor. La economía está sacudida. Lo que pasa es que se está mintiendo de que todo está bien, pero no todo está bien. Están cubriendo, están escondiendo, están poniendo una frisa por encima. Exacto, como dice el americano, putting, all the dirt under the rug. Eso es así. Todo el sucio debajo de la alfombra para que nadie lo note. Mas, sin embargo, hay un problema masivo. Y creo que es el tiempo donde la iglesia, porque esto también toca a la iglesia. Amén. La gente piensa que es para las personas que no solamente no le sirven a Dios. No, esto es para la iglesia. Amén. Para el que está frío se ponga en lo suyo, para lo suyo, para que entonces pueda obedecer a Cristo. Esto es para que nosotros como iglesia de Jesucristo tomemos con seriedad el evangelio de Jesucristo. Amén. Que ya esto no es
lo hago porque es algo que yo lo hago por religión, rutina. Y no es así. No. No es así. Tengo que tener una relación con Dios y una intimidad con Dios y un encuentro con Dios para que yo pueda tener esa relación, porque sabemos que Cristo viene a buscar a la iglesia. Y la iglesia es una iglesia que Él va a buscar sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Sin mancha y sin arruga. Así que empapados. Empapado de la presencia del Señor. Como decía el pastor. Sí, hay que estar empapado de su presencia y seguir buscando de su espíritu. Amén. Porque si no, nos podemos perder. Y Él no vino para que nadie se pierda, sino que todos cedan al arrepentimiento y sean salvos por Él. Y esta nación se está alejando tanto y tanto de Dios. Cada día más se está alejando más de Dios. Y una persona que no tenga ese encuentro con Dios se le va a hacer mucho más difícil. Estamos hablando fascinantemente de la escuela bíblica y también los jueves que estamos de oraciones trayendo palabras. Pude leer un libro que en 1980 se había escrito, una revelación. Y los hermanos se están gozando porque estamos hablando de que este hombre de Dios les revela de cosas que iban a pasar en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo presente. Pero lo dijo en los 80 y están pasando ahora en los 2023. Estamos viendo donde todo se está dando preparatoria, todo se está preparando para lo que es el anticristo. Y la gente tiene que abrir los ojos de lo que está pasando. La gente pensaba que es que el diablo iba a venir con unas colitas, con el fork, ¿verdad? Que pueda ir con el tenedor así y vestido de rojo. No, Satanás no va a hacer eso. Él se va a disfrazar como ángel de luz. ¿Para qué? Para destruir, para engañar a muchos. Y lamentablemente, si usted no abre sus ojos y tiene un encuentro con Dios, será engañado. Será engañado. Por eso es importante el encuentro con Dios y ver las cosas que están pasando. Estamos hablando de estas cosas porque están aconteciendo, mira, rápido. Antes decía, no, pasan 20 años y no me han visto nada. Creo que del 2020 al 2023, como nunca antes, las cosas han cambiado rápido, radical, de un abrir y cerrar el dedo. Y lo hacen bien sutil, ¿sabes? Que para uno no darse de cuenta. Pero por eso es importante estar tener ese encuentro con Dios, porque el Espíritu Santo da ese discernimiento. Y cuando tenemos ese encuentro con Dios, empezamos a escudriñar la Escritura. Y la Biblia dice, escudriñar la Escritura porque os padece que hallaréis la vida eterna. Amén. Y cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra, comenzamos a decir, wow, eso es lo que la palabra estaba diciendo. Ahora mismo hay una preparatoria donde todo va a ser monetario electrónicamente. Todo dinero será electrónico. Los que dan su ofrenda todavía, ¿verdad? Lo que es el dólar. En efectivo. En efectivo, prontito ya no vas a tener efectivo. Todo va a ser electrónico. ¿Por qué? Porque así te monitorean todo. Te van a estar monitoreando todas las transacciones que tú haces. Vendes, compras, sacas, esto, aquello, mandas. Para controlarlo. Y ya no vas a poder comprar y vender porque esto se está probando en la China. Ahora mismo está en efecto en la China, donde si tú te estás cerca de una persona, te mandan un texto que tú no puedes acercarte a esa persona, si no te trancan las cuentas de banco, tú no puedes comprar, tú no puedes vender. Y sabemos que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que llegará el momento donde el anticristo tomará control y no podrás comprar, no podrás vender, no podrás hacer nada. Sabemos que la iglesia será arrebatada, pero todo está en preparatorio. Sabemos que todo está en camino a la profecía que está en la palabra de Dios. Y si tú no tienes un encuentro con Dios, tú vas a ser partícipe de esos que se queden donde realmente va a ser triste, porque no va a poder comprar, no va a poder vender, tienes que ser marcado para entonces tener esas cosas. Y todo se está en camino, en rumbo a ese cumplimiento. Cristo viene pronto, por eso tenemos que tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y es tiempo de tomar en seriedad lo que es la venida del Señor y lo que es servirle al Señor. No podemos jugar de religión. No hay tiempo para eso. Hay un decir y un dicho bastante viejito que dice, no puedes jugar de ser cristiano. Porque Satanás no deja de jugar de ser diablo.
Él no juega Tremendo. de ser el diablo. Málaga con Piqué. Así que usted no puede jugar lo que es el cristiano. No. Usted tiene que tener un encuentro con Dios, una relación con Dios, una seriedad con Dios y tomar en serio lo que es servirle a Dios en espíritu. Amén. Y es verdad, porque Aleluya. a eso es lo que Dios vino a buscar. Aquellos que estaban perdidos, pero que van a tomar en serio, con seriedad, tener ese encuentro con Dios para cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, sea usted y yo arrebatados en el tiempo, ¿verdad?, que viene para la faz de la tierra. Así que pronto viene Cristo, Amén. pero a la misma vez también el que se quede, pronto vendrá el anticristo. Y por eso es importante, te recomendamos, te aconsejamos, amigo que tú estás ahora escuchando, que tú le des tu corazón a Cristo, que tú le sirvas al Señor, que tú le des tu alma al Señor. ¿Por qué? Porque hay un infierno que escapar y hay un cielo que ganar. Amén. Y por eso es que nosotros estamos predicándote en este podcast, para que tú entiendas que Cristo te ama, que Cristo quiere salvar tu vida, pero no es con el conocimiento humano, no es con las palabras humanas, sino con el poder de Dios, la palabra del Señor, y tener esa relación con Dios cuando tienes ese encuentro con el Señor. Así que, mi amada, qué bendición, ¿verdad?, que podamos tener ese encuentro con el Señor y después de tantos años sirviéndole al Señor, tener esa relación con el Espíritu Santo. Ha sido de gran bendición a mi vida. Yo vine a los caminos del Señor cuando yo tenía 25 años y sinceramente lo digo hasta el día de hoy, quisiera yo hacerlo muchísimos más años anteriores. Pero Dios, ¿verdad?, por su misericordia me guardó y a la edad de 25 años pude llegar a los pies de Cristo. Y ha sido algo maravilloso, Dios ha estado ahí. El encuentro con Jesús ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo sé que tú, amigo, que en este momento quizá no le sirve al Señor, te exhorto, dale tu corazón a Cristo. Tu vida va a cambiar, pero va a cambiar a lo mejor. Amén. Y es maravilloso, como decías, que yo mi corazón se lo di al Señor y tuve encuentro con Jesús de 19 a 20 años. Fue la semana de mi cumpleaños. Y me acuerdo que el Señor me estaba llamando. Me levanté ese día, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Necesito de Dios, necesito de Dios. Tenía esa urgencia en mi corazón. Y fui a una iglesia hispana, pero estaban predicando americano. Y el Señor me dijo, ¿verdad? Me pidiste la mano, aquí te la doy. Y desde ese día le di mi corazón a Cristo. Como dije anteriormente, me hubiera gustado conocerlo desde una edad más temprana todavía. Fueron 19 o 20 años. Usted diría, eso fue joven, pero me hubiera gustado toda la vida servirle a Cristo. Porque hasta el día de hoy Él me ha ayudado, me ha bendecido, nos ha cuidado. Y ha sido más que bueno. Más que bueno. Así que el encuentro que yo tuve con Jesús fue más que maravilloso, fue más que glorioso. Y no lo cambio, no lo cambio. No. Por eso te digo que en esta hora, hermano de la fe, mantén ese encuentro que tuviste con el Señor. Muchos lo tuvieron en tal vez una discoteca, en las drogas, en el alcohol, en una esquina, en un momento, en un hospital, en diferentes lugares. Tuvieron ese encuentro con Dios genuino, con Dios ahí, con el Espíritu Santo, hablándole, y le dieron su corazón a Cristo. Por eso te digo, no te olvides de dónde Dios te sacó, no te olvides ese encuentro que tuviste con Jesús, y sírvele a Jesús en espíritu, en verdad, porque en este tiempo presente que estamos viviendo, como nunca antes más, como nunca, necesita tener esa relación con el Señor, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que yo espero que esta palabra ha sido de bendición a tu vida, que hayas escuchado este mensaje, esta palabra maravillosa, este consejo que te damos, donde tienes que entrar en un encuentro con el Señor. Nicodemo dijo, ¿cómo yo voy a nacer de las aguas y del Espíritu? Amén. No puedo nacer otra vez, no puedo meterme en el vientre de mi madre. Pero Jesús le dijo, no. Entonces todo lo que tienen que es aceptar, reconocer. Por eso yo te digo en esta hora que tú reconozcas al Señor como tu único y exclusivo Salvador, para que Él pueda salvar tu vida y tu alma. Así que, hermano, tú que me estás escuchando y has escuchado este mensaje, porque este mensaje no solamente para los no creyentes, sino para los creyentes también, que se han alejado, se han desviado, sus pasos están doblados, para que Dios enderece sus pasos, póngale sus pies sobre la peña y le dé un cántico nuevo. Acuérdate, ese encuentro que tuviste con Dios
Dios lo quiere tener una vez más contigo. Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite, en esta programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos con el pastor José Maldonado. Dios te bendiga y Dios te guarde.